más, empezamos. Vamos a empezar con el primer tema del segundo corte que estuvimos trabajando, que fueron los posesivos. Entonces, en pantalla podemos ver uno de los tipos de posesivos que estuvimos tratando, que es el genitive case. Tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, the hat of Stan. Ahí literalmente diría el sombrero de Stan. En español lo decimos así. Pero en inglés es necesario hacerlo de otra forma. Cuando queremos mencionar la posesión de algo, o sea, de que algo le pertenece a alguien. En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo utilizando el apóstrofe y la S. Disculpen un momento. El apóstrofe y la S, como pueden ver aquí, el apóstrofe y la S, pero primero tenemos que utilizar lo que es el nombre de la persona, el nombre propio. En este caso, sabemos que es Stan, ¿cierto? Y este gorro le pertenece a Stan. Entonces, ¿cómo digo eso? Simplemente digo Stan's hat. Este es el sombrero de Stan. This is Stan's hat. Como pueden ver, me aseguro de mencionar la S, porque eso es lo que me hace que esté utilizando el posesivo, o en este caso, el caso genitivo, genitive case, Stan's hat. Bueno, esta sería la forma correcta de decirlo. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando nos referimos a las preferencias de personas en inglés, usamos un apóstrofe más una S al final del nombre de la persona. Esto se llama el caso genitivo, como les mencioné anteriormente. Por ejemplo, queremos decir el carro de Andy, decimos Andy's car. La casa de Nelson, Nelson House. El bar de Moe, Moe's bar. Como pueden ver, todos llevan el nombre de la persona, el apóstrofe, la S y después el sustantivo. En este caso, por ejemplo, sería el carro, la casa, el bar. ¿Ok? Entonces, es en realidad bastante fácil de utilizar. Cuando el nombre de la persona termina en S, podemos hacer dos cosas. Agregar el apóstrofe más la S, por ejemplo, el auto de Charles. Charles Car. Bueno, aquí sucede algo que como ya, por ejemplo, Charles tiene la S, podemos simplemente colocar el apóstrofe o poner la S. Igual, como ya estamos mencionando la S, pues en este caso ya se sobreentiende que estamos utilizando el caso genitivo o el apóstrofe con la S. Podemos entonces hacerlo de las dos formas. Como pueden ver en pantalla, ponemos Charles Car colocando el apóstrofe y la S, o simplemente Charles Car, colocando simplemente el apóstrofe. Cualquiera de los dos casos está bien. Recuerden que esto solo sucede cuando el nombre de la persona termina en S. ¿Okay? Y cuando nos referimos a plurales que terminan en S, solo agregamos el apóstrofe. Recuerden, ya en este caso sería con plurales. En el caso anterior, era con nombres de personas. Con este tipo de casos podemos hacerlo de las dos formas, colocando el apóstrofe y la S o colocando simplemente el apóstrofe. Pero acá nos vamos a referir a objetos, a cosas, a plurales que terminan en S. Solo agregamos entonces el apóstrofe. Por ejemplo, los libros de los estudiantes, students book. Los pacientes de los doctores, doctors patients. En este caso, como pueden ver, no estoy utilizando el nombre propio de una persona, simplemente de cosas o sustantivos que no tienen que ver con nombres. Entonces, en este caso simplemente coloco el apóstrofe. Los autos de los hombres, men's car. Este fue un ejemplo que hicimos en el video anterior, entonces vamos a hacerlo aquí de forma rápida. El auto de Jessica, Jessica's car. La casa de Kenny, Kenny's house. La hija de Carlos, Carlos' daughter. Los libros de la señora Garrison, Mr. Garrison's books. Los lentes de Carmen, Carmen's glasses. Los gatos de mi vecino, my neighborhood's cats. Los cuadernos de mis hermanas, my sister's notebooks. Los videojuegos de mis amigos, my friends' video games. El restaurante de los muchachos, the boys' restaurants. Como pueden ver,
es fácil. Este ejercicio pues ya lo hicimos en la clase anterior, entonces no es necesario hacerlo. Por eso los mencioné así de forma rápida. Bueno, este también lo hicimos. Por ejemplo, is Stanley's PlayStation. Ya no es necesario hacer esto. Vamos rápidamente a lo que es el otro tipo de posesivos que se llaman posesivos adjetivos. Por ejemplo, I need my son intelligence. Yo necesito la inteligencia de mi hijo. Por ejemplo, aquí queremos mencionar ahora los posesivos adjetivos. Para eso tenemos que repasar lo que son los sujetos. Por ejemplo, tenemos I cuando nos vamos a referir a algo que nos nos pertenece, utilizamos my. Por ejemplo, mi carro, diría my car. This is my car. Este es mi carro. That is your car. Ese es tu carro. El mío, tuyo, ¿cierto? Mío, que sería my, y tuyo sería your. That is your car. Ese es tu carro. Cuando tenemos, por ejemplo, él, ella y eso, ustedes saben que diríamos su, pero tenemos que diferenciarlo. Cuando vamos a mencionar su de él, decimos his. Cuando vamos a mencionar su de ella, mencionamos her. Y cuando vamos a mencionar su de un animal o cosa, utilizamos its, ¿ok? Por ejemplo, what is his name? ¿Cuál es su nombre? Como dije his name, se sobreentiende que en este caso estoy preguntando cuál es el nombre de un hombre, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? What is his name? Yo diría, por ejemplo, his name is Carlos. Su nombre es Carlos. Ya sabemos que en este caso nos estamos refiriendo a un hombre. Pero si digo her, what is her name? Ya sabemos que estamos preguntando por el nombre de una dama. Por ejemplo, diríamos, her name is María. Su nombre es María. What is its name? ¿Cuál es su nombre? En este caso estoy preguntando, por ejemplo, de un animal. Supongamos que es un perro. Por ejemplo, its name is Lucas. Su nombre es Lucas. Entonces tenemos que diferenciar entre si es un hombre, una mujer, o un objeto o una cosa. ¿Ok? Lo mismo tenemos ahora our, que significa de nosotros. This is our classroom. Este es nuestro salón. Y their, que es de ellos. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? En este caso en plural, ¿cierto? Que son varios. Por ejemplo, their names are María and Carlos. Sus nombres son María y Carlos. Esto es lo que son los posesivos adjetivos. Por último, vamos a ver los posesivos pronombres, que también son otro tipo de posesivos que utilizamos en algunos casos. Pero ya se utilizan como pronombres. Por ejemplo, utilizando un adjetivo posesivo diría, este es mi libro. Este es mi libro. This is my book. Pero utilizando un posesivo pronombre diría, este libro es mío. This book is mine. ¿Ok? Entonces, así se utilizan este tipo de pronombres posesivos. Mine, que significa mío. This book is mine. Este libro es mío. O si yo quisiera decir ese libro es suyo, diría, that book is yours. Lo mismo pasa con los demás, ¿cierto? His, si nos vamos a referir a un hombre, suyo. Hers, si nos vamos a referir a una dama, que también en este caso sería suyo. Its, si nos vamos a referir a un animal o una cosa, que también sería suyo, pero ya ustedes saben que hay que diferenciarlos de la manera que hicimos anteriormente. Ours, que sería de nosotros, y theirs, que sería de ellos. Entonces ya sabemos cómo utilizar este tipo de pronombres. Entonces ya sabemos, los posesivos adjetivos serían my, your, his, her, its, their y our. ¿Ok? Cuando utilizamos estos tipos de posesivos, lo utilizamos más un sustantivo. Ejemplo, my car, my books, your son, your sons, our friend, her daughters. Siempre vamos a utilizar el posesivo adjetivo más un sustantivo. Esta sería como la forma de utilizarlos, ¿ok? Y ya sabemos lo que significan en español. Aquí en pantalla les aparece.
antes de un sustantivo. Aquí, por ejemplo, rápidamente vamos a hacer este ejercicio. Where is my book? Here is our teacher. She goes to school with her brother. Our father, their father works in a car factory. Your laptop is very expensive. His favorite hobby is tennis. My husband and I want to go to Paris. We want to see its historical monuments. Wendy likes her dog. His name is Bobby. Como pueden ver, es fácil de utilizar. Vamos rápidamente a la última parte de la presentación, ya que estos ejercicios no los necesitamos utilizar ahora, ya que los hicimos en clases anteriores. Primero utilizamos, en este caso, los posesivos pronombre. The car is mine. The book is yours. Primero utilizamos lo que es el sustantivo, por ejemplo, en este caso, el carro. Después utilizamos lo que es el verbo to be, is en este caso. Y por último, el pronombre posesivo que más o que necesitamos utilizar en estos casos. Por ejemplo, the car is mine. El carro es mío. The book is yours. El libro es tuyo. Entonces ya sabemos cómo utilizar los dos tipos de posesivo. The dog is hers. El perro es de ella. The cats are hers. Los gatos, perdón, son de ella. He's a friend of ours. Él es un amigo de nosotros. The clothes are yours. Las ropas, o sí, la ropa son de nosotros. De ustedes, perdón. Y listo. Esto sería todo lo que corresponde a lo que es, digamos, la primera parte de esta clase, que son los posesivos. También estuvimos viendo lo que fue, o lo que son, perdón, el uso del there is y el there are. Recuerden que el there is y el there are son expresiones que utilizamos en inglés para hablar de un objeto o una persona que se encuentran en un sitio específico. Ya sabemos que en español es como decir hay, pero a diferencia de la palabra hay que utilizamos en español, que siempre se utiliza la misma, ¿cierto? Tanto en singular como en plural. Acá en inglés esto cambia un poco, dependiendo si es singular o plural. Si es singular, utilizamos there is, y si es plural, utilizamos there are. There is a book on the table. Hay un libro sobre la mesa. There are two books on the table. Hay dos libros sobre la mesa. Como pueden ver, entonces aquí estamos utilizando hay, ¿cierto? En ambas, pero con diferencia de que acá arriba, por ejemplo, estamos refiriéndonos a un solo libro, entonces utilizamos there is, pero como abajo nos estamos refiriendo a dos libros o más, utilizamos there are. Esta sería entonces la diferencia que hay con el español. Vamos a ver rápidamente cómo se utilizan estos casos. There is se utiliza, perdón, voy a quitar la pantallita. There is se utiliza, ya saben entonces, con sustantivo singulares. Y siempre lleva un artículo indefinido, los cuales son a o an. Recuerden que a se utiliza cuando la palabra suena como consonante y an cuando la palabra que sigue suena como vocal. Por ejemplo, there is an apple in the basket. Hay una manzana en la canasta. Como pueden ver, primero utilizo there is, an, que significa en este caso una, ¿cierto? Apple, que es manzana, ¿cierto? Una sola. In the basket, sobre la canasta. Entonces simplemente utilizo el there is, el artículo indefinido. Ya saben que esto depende mucho del sustantivo. En este caso, como Apple suena como vocal, debo utilizar an. Pero si fuera, por ejemplo, book, utilizaría a. Entonces tenemos que hacer la diferencia ahí. Ya saben que utilizamos el there is, el a o el an, dependiendo al sustantivo, y por último el complemento. También utilizamos there is con sustantivos incontables. ¿Cuáles son los sustantivos incontables?
son aquellos que, por ejemplo, no podemos contar por unidad. Y ya en este caso utilizaríamos algunos cuantificadores como lo son any, much, a lot of, que eso lo estaremos viendo un poco más adelante en el semestre o quizás en el segundo semestre. Ahorita mismo no tengo seguro la programación, pero sí está dentro de ella. Entonces, esto de los cuantificadores, por ejemplo, ahorita simplemente vamos a verlo por encima. There is some tea in the pot. Hay algo de té en la olla. Entonces, como podemos ver, estas palabras que son incontables, como por ejemplo el té, el café, el agua, los líquidos más que todo, las cosas gaseosas, los granos, las cosas que contamos por libras, por kilos, todas esas cosas son incontables, la carne, el pollo. Entonces, todo ese tipo de sustantivos los vamos a utilizar con there is, ¿ok? Entonces ya sabemos que there is lo utilizamos con singulares y con sustantivos incontables. Bueno, ya aquí, por ejemplo, tenemos una nota de algunos sustantivos incontables. Ya saben que se denominan de esta manera porque son sustantivos que no se pueden determinar su número por unidades, o sea que no se pueden contar. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, furor, que es harina, milk, leche, wood, madera, snow, nieve, sugar, azúcar, wine, vino, té, perdón, tea, que significa té. Entonces, este tipo de sustantivos que no se pueden contar los vamos a utilizar con there is. Tengan eso muy en cuenta. Y ya cuando el sustantivo es plural, ¿ok? Cuando son varios, perdón, siempre vamos a utilizar lo que es there are. There are 2 apples in the basket. Hay 2 manzanas en la canasta. Los sustantivos irregulares, aunque no lleven la letra S, requieren que se utilice el plural. ¿Cuáles son esos sustantivos irregulares? Por ejemplo, esos que tienen una forma en singular y otra forma en plural. Por ejemplo, man, que es hombre, y hombre sería men. Entonces, en este tipo de sustantivo que no llevan la S, sino que cambian, también tenemos que utilizar lo que es el there are. Por ejemplo, people, que es el plural de person, ¿cierto? Si yo quisiera decir, hay una persona, there is a person, pero si yo quiero decir, hay muchas personas, there are a lot of people, entonces ya el sustantivo cambia. Pero como en el segundo caso lo estamos refiriendo a personas, tenemos que utilizar there are. Lo mismo pasa con children, que es el plural de child, que es niño. Child es niño y children son niños. There are 20 children in the class. Hay 20 niños en la clase. Entonces, como pueden ver ahí, también utilizamos there are. Tenemos que tener esto muy en cuenta. La forma negativa es muy fácil. Simplemente utilizamos la negación, ya sea, por ejemplo, there isn't o there aren't. There isn't any apple in the basket. No hay ninguna manzanas en la canasta. Esta palabra any se utiliza mucho en la forma negativa para decir ninguna, ¿ok? There isn't any apple in the basket. No hay ninguna manzana en la canasta. There aren't 20 children in the class. No hay 20 niños en la clase. Entonces simplemente utilizamos el there isn't o el there aren't para formar las oraciones negativas. Y esto es muy fácil de utilizar. Y para hacer las oraciones interrogativas es aún más fácil. Simplemente cambiamos de posición el verbo to be. Ya no sería there is, sino is there. Ya no sería there are, sino are there. Entonces, así se forma la pregunta. Y nunca olvidar que debemos utilizar el signo de interrogación al final. Is there an apple in the basket? Hay una manzana en la canasta. Are there 20 children in the class? Hay 20 niños en la clase. Entonces, como pueden ver, simplemente se intercambian de lugar. Eso sería todo con respecto a lo que es el there is y el there are. Por último, y donde estábamos la clase antes de que todo sucediera, era la utilización de las preposiciones de lugar. Recuerden que este tema también lo combinamos con el there is y el there are para mencionar en dónde o en qué lugar se encontraba algo.
Vamos a esperar un ratico que me está cargando la página y empezamos enseguida. Perdón, no ha cargado. Volvemos a cargar la página. Disculpen un segundo. Está a punto de empezar. Perdón. Estoy teniendo un poco de problemas de conexión, pero ya se van a solucionar. Esperemos. Entonces recuerden que estamos tratando ahora con lo que son las preposiciones de lugar. ¿Qué son las preposiciones de lugar? Las preposiciones de lugar son esas palabras que me indican en qué lugar se encuentra un objeto. Por ejemplo, anteriormente que estábamos viendo el there is y el there are, yo puedo utilizar estas preposiciones para mencionar en qué lugar se encuentran esos objetos que yo estoy mencionando. Por ejemplo, there is an apple in the fridge. Hay una manzana dentro del refrigerador. Entonces así podemos utilizar este tipo de preposiciones. O si queremos simplemente mencionar en dónde se encuentra algo. Por ejemplo, the book is on the table. El libro está sobre la mesa. Entonces simplemente podemos utilizarlo también para mencionar en dónde se encuentra algo. Perdón, ya está cargando otra vez. Entonces, este tipo de oraciones son muy fáciles, o este tipo de proposiciones, perdón, son muy fáciles de utilizar. En clase estuvimos viendo varias, las cuales son, tenemos un segundo que ya va a cargar. Ok, tenemos entonces lo que son las preposiciones de lugar. Aquí en pantalla podemos ver unas. Under, que significa debajo. Como pueden ver, el ratón, ¿cierto? Está debajo de la caja. The mouse is under the box. El ratón está debajo de la caja. O there is a mouse under the box. Hay un ratón debajo de la caja. Como pueden ver en el segundo ejemplo tenemos over. Over es cuando está por encima, ¿cierto? Por encima, pero que podemos ver y vamos a ver que hay una diferencia con on, ¿cierto? Que es encima. Pero miren que on está totalmente en la superficie, ¿ok? Y over está por encima, pero está como despegado, por decirlo de alguna forma. Suspendido en el aire o mucho más encima, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre over y on. Entonces tenemos under, over, que es encima, pero ya saben que está despegado. In, que es dentro. In, on, que es sobre. In front of, o in front of, que es enfrente de. Behind, que es detrás. Y next to, que es al lado de. Entonces, hagamos ejemplo aquí rápidamente. The mouse is over the box. El ratón está encima o sobre la caja. The mouse is in the box. El ratón está dentro de la caja. The mouse is on the box. Está encima, el ratón está encima de la caja. The mouse is in front of the box. El ratón está enfrente de la caja. The mouse is behind the box. El ratón está por detrás de la caja o detrás de la caja. Entonces, como pueden ver, es muy fácil de utilizar. Y por último tenemos next to, que es al lado. The mouse is next to the box. El ratón está al lado de la caja. Aquí tenemos también otras preposiciones que también podemos utilizar. Anteriormente vimos over, pero también podemos utilizar about, que es por encima también, por decirlo en español. Y below, que también es por debajo, pero esto implica que dos objetos estén, por ejemplo, en esta posición. Uno encima y el otro está por debajo. Esa sería la forma correcta de utilizar below. On, ya saben que es encima, pero
estando en contacto con la superficie. Under también es por debajo, ya saben, está debajo, una debajo de la otra. In front of, ya sabemos que es enfrente de. Behind, ya sabemos que es detrás. Next to es al lado de. In, ya sabemos que es dentro. Between, voy a correr aquí un poco para que la puedan ver. Between es entre dos objetos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, the ball is between the boxes. La bola está entre las cajas. Aquí se sobreentiende que es sobre dos cajas, perdón, entre dos cajas. Entonces utilizamos between cuando son dos, está entre dos objetos. Pero cuando está entre más, o sea, cuando está rodeado, podemos utilizar among. Por ejemplo, the ball is among the boxes. Ya sabemos que son muchas cajas. Entonces, cuando son dos, utilizamos between. Cuando son muchas y no sabemos cuántas, utilizamos among. Near es cuando, por ejemplo, un objeto está muy cerca de otro. The ball is near the box. La caja está cerca de la bola, por ejemplo. Y far from sería lo contrario de near, que es la caja está lejos de la bola. The box is far from the ball. Entonces, son muy fáciles de utilizar. Simplemente tenemos que aprendérnoslas. Para esto, pues sigan viendo esta presentación. Ya sabemos in, dentro, on, encima, o about, que ya saben que es encima, pero que existe cierta separación. Aquí hay ejemplos. The ball is under the box. La bola está sí, debajo de la caja. The ball is below the box. La bola está por debajo de la caja. En este caso, recuerden que below es cuando está mucho más separado. Next to the bottom. Bot is next to the box. Bot está al lado de la caja. Bot is near the box. Bot está cerca, ¿cierto? En este caso tenemos que hacer next to, que es cuando está muy, muy pegado, muy cerquita. The bots, perdón, bot is next to the box. Y, por ejemplo, cuando están cerca, que no quiero utilizar al lado, puedo decir near. Bot is near the box. Between, recuerden que between y among son parecidos, pero between nos recuerda que estamos, por ejemplo, entre dos personas o cosas. Por ejemplo, the lady, la señora, ¿dónde se encuentra? Está entre las niñas, ¿cierto? The lady is between the girls. La señora está entre las niñas. Pero miren que acá son muchos, acá son niños en este caso. The lady is among the children. La señora está entre los chicos. Entonces, hay que aprender a diferenciar esta parte, ¿ok? Behind ya sabemos que es atrás. Entonces, hasta aquí íbamos antes de todo lo que sucedió. Y estos son los temas del segundo corte. Recuerden que yo cuando el paro pues estuvo ya en proceso, dejé unos videos sin compromiso. Recuerden que se los dejé ahí también. Entonces, es una oportunidad también para que nos vayamos poniendo al día con los temas que teníamos que tratar. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Sé que se hizo un poco extenso el video, pero eh, la razón es porque eran tres temas. Ustedes saben que estos tres temas los tratamos en varias clases y hoy solamente lo hice en un solo video. Entonces, repasemos, estudiemos y pues nada, buena suerte a todos. Nos vemos la próxima.